La fiesta de los ángeles nos permite reflexionar sobre un aspecto fundamental de la experiencia de Dios en Israel, que es precisamente la experiencia de la protección y de la comunicación constante de Dios con su pueblo. Por supuesto que durante siglos la Iglesia ha creído en la existencia de estos seres espirituales llamados los ángeles, pero no es necesario, para conservar la pureza de la fe, creer literalmente en la existencia de seres distintos al hombre fuera de la historia, que serían como vehículo de comunicación entre Dios y nosotros. La Biblia le llama ángel del Señor, en hebreo Malak, Yahvé, a cualquier realidad creada a través de la cual Dios se comunica, Dios protege, Dios acompaña a los creyentes. Cualquier realidad creada. Y por lo tanto, por supuesto, personas concretas a través de las cuales Dios ejerce esta función protectora y de comunicación. En el Apocalipsis de Daniel se nos presenta esta visión extraordinaria de la acción de Dios en la historia. Y quisiera yo centrar nuestra reflexión en esta imagen del Apocalipsis. El Apocalipsis es un género literario sumamente complejo, propio de la cultura semítica. Encontramos una abundante literatura apocalíptica desde el segundo siglo antes de Cristo hasta el segundo siglo después de Cristo. Son 400 años, un poco más de 400 años de profunda reflexión y creación literaria con este género. El género apocalíptico, contra lo que mucha gente piensa, más que tratar de descifrar lo que vendrá en el futuro, casi como de una adivinanza o de una revelación de los secretos que nos esperan en el mañana, intenta más bien, como auténtica literatura de protesta, en clave de liberación en medio de una circunstancia de opresión sociopolítica, en el caso del Apocalipsis de Daniel, la opresión de los gobiernos tiránicos de los seleucidas griegos, en el caso del Apocalipsis de San Juan, la opresión de Roma. En ese contexto, dar esperanza al pueblo. Más que hablar del futuro, hablan del presente y de cómo entender una circunstancia de sufrimiento extremo en las condicionantes de la historia, pero aferrados a la certeza de la acción de Dios, aún en medio de los acontecimientos más trágicos. Por eso, en la visión del Apocalipsis de Daniel, que sobre todo encontramos en el capítulo 7 de su libro, aparece este anciano de cabellos blancos que se sienta en el trono. El color blanco en la Biblia suele representar a Dios mismo. No es significado de pureza, sino significado de la divinidad. Anciano significa muchos años y es una manera de representar la eternidad, dado que la palabra eterno o eternidad es una elevadísima abstracción del pensamiento griego, ajeno por completo al mundo hebraico, que no conoce este tipo de abstracciones. Entonces se utilizan imágenes plásticas. La ancianidad, cuando se trata de un personaje celeste, como es el caso, hace alusión a la eternidad, porque la palabra eterno no la conocen. Ese concepto lo conocieron mucho después los judíos. Y entonces aquí estamos ante un personaje de una vida que trasciende los condicionantes de la historia, que está más allá de una época, y por lo tanto solo puede tratarse de Dios. Su vestido era blanco como la nieve, igual que sus cabellos. Es decir, todo él
es expresión de algo que supera la humanidad, expresión de lo divino. Se sienta en un trono de llamas de fuego con ruedas encendidas. Primero la imagen del trono. Para Israel esto es clarísimo. Dios es el que gobierna nuestra vida. Eso significa el trono. No solo gobierna nuestra vida, gobierna la historia, gobierna el cosmos. Nada escapa a su control, a su sapientísima conducción. Es cierto que gobierna a un pueblo libre, no gobierna a unos vasallos esclavizados en servidumbre, sino gobierna a hombres libres. Por eso muchas veces no vemos la acción de ese gobierno. Lo que vemos es la superabundancia del mal. Constatamos la miseria humana, la caducidad de las estructuras y de las instituciones humanas. Y por eso muchas veces las personas más frágiles se mueven a confusión, creyendo que Dios las ha abandonado o que no está presente o incluso que no existe, porque el mal impera en el mundo. Sin embargo, Israel, que sabe de sufrimientos, que ha pasado por la esclavitud de Egipto, por el destierro en Babilonia y ahora por el gobierno tiránico de estos déspotas que pretenden acabar con la religión judía, que son los seleucidas. Israel, en medio del sufrimiento y del dolor, descubre a Dios conduciendo su historia y conduciéndola con poder. El fuego, llamas de fuego que son este trono, el fuego hace referencia al poder de Dios, un poder destructor, pero también un poder fortalecedor. Destruye todo lo que es contrario a la alianza, y por lo tanto destruye a los ídolos, destruye a los dioses de los paganos, destruye a los poderosos en su momento y a su modo, destruye las categorías del poder, la tiranía del dinero. Pero el fuego también es imagen de fortaleza en el creyente. Dios fortalece a su pueblo. Un río de fuego brota de este trono para conducir la historia de este pueblo que se debe dejar llevar por Dios. Miles y millones los servían y estaban ante sus órdenes. De ahí viene la imagen de que hay seres celestes, ¿no? La creencia de que junto al trono de Dios hay esta superabundancia de vida. Es una manera que tienen también los hebreos de representar algo que no logran representar con categorías abstractas. Porque hablar de plenitud de vida es un concepto abstracto griego. Para decir plenitud ponen millones de seres vivos que sirven a este trono. Entonces la imagen que debemos conservar, más que pensar en una corte celestial de millones de seres celestes, digámoslo así, hay que conservar la imagen de una vida en plenitud, millones de seres, al servicio de este trono. Es decir, el gobierno de Dios, la conducción de Dios, solo puede traer plenitud de vida. Esa es la imagen que nos da el Apocalipsis. Después los cristianos, conforme fueron pasando los siglos, se fueron desconectando de esta cultura y fueron entendiendo cada vez menos. Y entonces de ahí viene la creencia en que hay millones de ángeles que están allí sirviendo al trono de Dios. No era la intención de la Biblia enseñar esa verdad. La intención de la Biblia con su símbolo era enseñar esta otra, plenitud de vida en torno a ese gobierno, a ese trono que es el trono de Dios, que gobierna dando vida, dando su vida y que llegará incluso hasta el último trono, el infamante trono de la cruz, desde donde gobierna el Pantocrátor, el dominador de todo. Imagínense, los cristianos llegaron a llamar a Cristo crucificado el Pantocrátor, el dominador de todo. Ese, el colgado de la cruz, el que parece no dominar nada, ni siquiera su propia vida, domina todo desde ese trono. El modo de Dios de gobernar es entregar su vida, conquistar los corazones uno por uno,
Los tiranos no se interesan por los corazones, no les interesa que sus súbditos los amen, les basta el miedo, les basta el poder que puede detentar su ejército y el aplastamiento de los rebeldes a través de una política sanguinaria. Eso le basta a un tirano terrenal. En cambio, el gobernante divino, el que se sienta en ese trono de fuego, conquista uno por uno los corazones. No quiere gobernar a esclavos, sino a hombres libres que le rindan el obsequio de su voluntad, como decía San Juan de la Cruz. Y entonces toda esta imagen de superabundancia de vida y de gobierno poderoso de Dios desemboca en la visión de este como hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo, que avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido en su presencia. Y entonces recibió este hijo de hombre la soberanía, la gloria y el reino. Dios ha decidido depositar todo este gobierno suyo, esta capacidad suya de dominar el cosmos en un personaje extrañísimo, porque por un lado viene del cielo, las nubes hacen referencia a ese mundo, pero por otro lado viene de la tierra, porque es hijo de hombre. Los mismos judíos no entendían bien este Apocalipsis. ¿Qué habrá querido decir el profeta? ¿Quién será ese hijo de hombre que vendrá entre las nubes del cielo y a quien Dios entregará la soberanía, la gloria y el reino? Por supuesto, nosotros vemos perfectamente cumplida la profecía apocalíptica en la persona de Jesús de Nazaret, que ha venido de las nubes del cielo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y tú darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a los hombres de sus pecados. Y al mismo tiempo viene de la tierra. En su autopresentación ante Natanael, Jesús utiliza una imagen del Génesis. Veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles subir y bajar sobre él. Esta imagen la toma Jesús del Génesis, en la escena extraordinariamente bella en la que Jacob sueña esta escalera que conecta el cielo con la tierra, y de la escalera suben y bajan ángeles hasta él. Jacob es imagen de Israel, de todo el pueblo de Dios. Israel veía así su propia identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Los que conocemos a Dios. Y por tanto somos una escalera entre el cielo y la tierra. Debemos hacer esa función de cara al pueblo. Así se sentía Israel. Jesús ve en su propia persona cumplida la vocación de Israel. Él es el auténtico Jacob sobre el que descansa esa escalera. La plenitud de la comunicación de Dios, que son los ángeles, esta plenitud de comunicación llega en Cristo a su máximo esplendor. Dios se ha ido comunicando a lo largo de la historia, desde que habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, en la zarza ardiendo, en la teofanía del Sinaí, a través de la ley, sus mandamientos, a través de los profetas, a través del rey David, a través de todos estos mensajeros, Dios se ha ido comunicando. Son ángeles que comunican el cielo con la tierra, que suben y bajan por esa escalera. Pero ahora todo desemboca en una sola persona, la palabra única y definitiva, última, totalizadora de Dios, Cristo Jesús. Y esto significa, mis amados, que la única manera de conocer a Dios y de vivir bajo su dominio es conocer a Jesús, aceptar esta carne humillada, esta pobreza de historia, que es la pobreza del Hijo de Dios. En esa humanidad, en esa carne, encontramos la plenitud de lo divino. Celebrar a los ángeles en realidad es celebrar a Cristo. Es una fiesta cristológica. Por más que los más piadosos quieran seguirse imaginando seres alados y espirituales, incluso les hayamos puesto nombres, Miguel, Gabriel, Rafael. Bueno, si alguien quiere seguir creyendo eso así, está bien, es un poquito una creencia un tanto infantil. Pero en el fondo es una fiesta cristológica, porque celebrar a los ángeles es celebrar el misterio de la palabra de Dios, de la comunicación divina constante. Dios no deja de hablarnos y esa palabra es Cristo Jesús.
Él es el único ángel, no hay otro ángel. Él es el único mensajero, el que los resume y supera a todos. Él es la fuerza de Dios que vence al demonio, Miguel. Él es el Dios que está por el hombre, Gabriel. Él es el Dios que cura, que sana, que salva, que restaura, Rafael. En Jesús se cumplen todas las profecías y todos los anuncios angélicos. Que esta fiesta, más que distraernos hacia imágenes de seres espirituales extraños a nuestra vida, nos concentre en nuestra imaginación, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos concentre en el único ángel necesario y real, Cristo Jesús, palabra hecha carne. Que así sea.